Amén. Personalmente, lo aprecio mucho, esposa y yo, apreciamos y gracias le damos a Dios por haberle Gracias, Señor. familia. Sé que son hombres que fueron por nosotros. Estamos muy agradecidos, pastor, la iglesia igual que Amén. invitada, también está muy agradecida y estamos aquí. Y qué bueno que esta noche usted tiene el mensaje de parte de Dios para poder compartir con nosotros. Bienvenido, voy a dar la pantalla para que usted pueda saludar a los hermanos y a la vez compartirnos ese mensaje poderoso. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano Nelson, que Dios lo bendiga. Hermanos y hermanas, muchas gracias por esta oportunidad, mis queridos hermanos y hermanas. Muchas gracias, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos queridos. En esta noche tenemos una porción de la palabra en el libro de Romanos, Romanos 10, versos del 8 al 13. El título bíblico dice: la justicia que es por fe. La justicia que es por fe. La palabra del Señor lee de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice, más que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Padre amado, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra. Espíritu Santo, ayúdame por favor en esta noche. Ayúdame, Padre. Ayúdame a hablar esta verdad, por favor. Espíritu Santo, llena con tu presencia este lugar y llena con tu presencia en cada hogar, en cada hermano que nos está viendo a través de este medio. Precioso Espíritu Santo, toca mis labios, suelta mi lengua. Por favor, Espíritu Santo, ayúdame en esta noche. Y toda la gloria y la honra solamente sea a ti, al único grande y poderoso Dios, mi Jesús, mi Señor, mi Salvador, el Salvador del mundo. Amén. Mis hermanos, usted y yo conocemos lo que la palabra del Señor dice. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Me quiero parar por un momentito ahí. Pero ¿qué pasa cuando la persecución viene y llega a la vida de un cristiano, de un líder, de una familia, de un hogar, de un país? ¿Qué pasa? La Biblia dice, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Qué pasa entonces cuando llega la persecución a un hogar? Repito, a una familia. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que hacer el cristiano? ¿Qué tiene que hacer? Quiero contar este pequeño testimonio que probablemente ustedes lo han leído muchas veces. La historia del pastor Richard Brumban. Este hermano rumano, judío, cristiano, y su esposa Sabina. Ellos fueron capturados en 1948 porque miles de familias en Rumanía fueron capturados porque el comunismo tomó control de Rumanía. Entró como un partido político, democrático. Se disfrazó de todo y llegó y tomó el control de Rumanía. Cuando fue tomando el control de Rumanía, fueron prohibiendo poco a poco
el evangelio, comenzaron a perseguir a los cristianos, a los líderes, hogares por hogares, y miles de familias fueron detenidas, encarceladas y muertas. Una de las familias fue la familia del hermano Richard Brumban y su esposa Sabina. Los detuvieron y los llevaron preso inicialmente a la hermana Sabina y al hermano Richard. Los pusieron en cárceles de confinamientos, 3 años en oscuridad, y dejaron libre a la hermana Sabina. Pero cuando pudo ver, la hermana Sabina, su esposo, le dijo: Richard, cuando se lo llevaban a ella. Él se iba preso, ella salía. A él lo iban a sentenciar a 25 años a la cárcel. Su esposa le dijo: Richard, acuérdate siempre esto, que no tienes que negar a Jesucristo. Yo no quiero un esposo cobarde. Le dijo Richard: acuérdate de esto bien. Yo te voy a estar esperando. Yo te voy a esperar con el niño. No te preocupes el tiempo que sea necesario. Pero yo no quiero un esposo cobarde. Yo no quiero un esposo que niegue a Jesucristo. No, Richard, no lo vas a hacer, prométeme. Y el hermano Richard se iba preso. Y la hermana salía en libertad. 3 años había estado presa. El hermano Richard comenzó su confinamiento en las cárceles de Rumanía. El Partido Comunista abusó de la peor manera a estos cristianos en las cárceles subterráneas. Los torturadores eran tan terribles, tan crueles. Dice él, cuenta él, que había muchísimos hermanos que le rogaban, decían: Richard, ora por mí, por favor, ora por mí. Soy cristiano, pero quiero morir porque he sido torturado salvajemente. Ya no tengo ánimo después de la tortura. Quiero morir antes que negar a mi Jesús. Dice, él oraba por ellos dentro de la cárcel, oraba para que Dios se encargara de esas vidas de esos hermanos. Dice, algunos se iban con el Señor. Dice, era tan cruel, y específicamente uno de los jefes era el torturador de la cárcel. Era el que los torturaba, el que tenía tanto odio por los cristianos, el que los torturaba de una manera cruel y salvaje. Dice el hermano que él se acordaba de algunos versículos de la palabra del Señor y ese eran sus mensajes. Él solo se predicaba dentro de la cárcel. Él solo se acordaba de esos versículos y lo repetía y lo repetía y lo repetía. Y cuando en algún momento tenía oportunidad de conseguir algunas hojas de la Biblia, él los memorizaba completamente y eso era su fortaleza dentro de esas cárceles comunistas. Y él decía, Señor, dame fuerzas para no negarte jamás, para no negarte jamás. Pasaron algunos tiempos, dice 4 años en la cárcel, 5, 6, 7 años. Y preguntó por su esposa. Y le engañaban, dice los carceleros, le decían, no, tu esposa ya fue enterrada, tus hijos también. Los torturaban mentalmente y él seguía creyendo. Y decía, Señor, mi esposa me dijo que me iba a esperar. Yo creo que así será. Y seguía, dice él, en esa oscuridad donde no veía nada, solamente tenía la luz de esperanza, esa luz que alumbraba su corazón y su vida. Esa luz, como él dice, era Jesús que me hablaba dentro de mi dolor, dentro de esa presión que tenía, dice él. Yo tenía alegría, yo podía cantar a mi Señor, yo podía hablar con el Espíritu Santo estando en esa cárcel, en esa oscuridad. Y dice, y tenía paciencia en mi corazón. Tenía gozo a pesar de las torturas, a pesar del dolor. Yo no tomaba en cuenta eso, dice él en la entrevista. Yo lo conocí personalmente cuando él vino a predicar a Times Square Church. Y tomé mi tiempo después del mensaje. Hablé con él, me autografió los libros. Y de las pocas cosas que me dijo fue, nunca, nunca te apartes de Jesús. Mis hermanos queridos, usted y yo no hemos sido perseguidos
al extremo tal por el comunismo, ni por ninguna ideología política. Tenemos pruebas, sí, pero estemos preparados para cualquier circunstancia que el cristiano tiene que pasar por esta vida. El hermano Richard Rumba, como él dice, yo jamás me imaginé que iba a tener una prueba de esa naturaleza con mi esposa y con mi hijo. Jamás pensé. Pensé que tenía pruebas, claro, pero yo pensé que solamente Pablo había pasado las pruebas terribles. Y dice, él en 1966, después que salió de la cárcel de Rumanía, después de los 14 años por la amnistía que le dieron, voy a volver a la amnistía. El torturador más cruel, el enemigo del cristianismo, el que los torturaba y se gozaba torturándolos, dice que en algún momento, por una circunstancia que el Espíritu Santo puso en la vida de él, ese hombre torturador se convirtió. Ese hombre malvado vino a los pies de Cristo. Y al Dios redarguir toda la maldad que este hombre hizo, todas las muertes inocentes que él causó, fue redarguido de tal manera que el hermano Richard Brumban había aplicado por la amnistía, pero él era, dice, en la cola tan lejos, miles antes que él habían. Pero dice que este director de esta prisión, de esta cárcel, este torturador, ahora cristiano, fue y le rogó y le dijo, hermano Richard, perdóneme. ¿Qué puedo hacer con usted? Por favor, perdóneme. Le hemos mentido todo el tiempo. Su hijo vive, su esposa vive. Perdóneme, hermano, ¿qué hacemos por usted ahora? Y él le dijo, bueno, yo, si permite Dios, saldré. No se preocupe, eso lo arreglo ahora mismo. Dice que él se fue y la aplicación de la amnistía, él lo puso primero en la lista. Y en unos días el hermano Richard Brumban estaba saliendo, cargado con sus pocas cosas, dice él, algunos trapos que llevaba. Pero llevaba 18 heridas de tortura en su cuerpo. 18 cicatrices que había sido golpeado, roto su piel, 18 cicatrices. Eso era el cargamento más grande que él se llevaba en su cuerpo, ahora libre. Y fue a su casa. Y dice que cuando él llega a su casa, su esposa, 14 años más, porque él salió después de 14 años. 14 años más, encontró a su hijo, ya un adolescente, y encontró a su esposa en pleno servicio. Aleluya. Mis hermanos, la esposa y el hijo tenían esa noche una lectura bíblica en su hogar. No esperaban que ese día iba a llegar Richard a la casa, decía la hermana Sabina. Pero esa noche llegó el hermano Richard a la casa. Libre, libre. Ella lo estaba esperando. Su hijo lo estaba esperando. Ahí ellos, mis queridos hermanos, ellos fundaron su ministerio que hasta el día de hoy existe. El hermano Richard Brumban se fue con el Señor en el 2001 y su esposa en el 2000. Pero antes pasaron por el Congreso de Estados Unidos. En 1966 ellos pasaron por el Congreso de Estados Unidos y testificaron. Y el hermano Richard Brumban se sacó la ropa, el sut y la camisa y enseñó sus heridas de la manera que fue quemado y torturado. 18 cicatrices por la causa de Cristo. Por eso escribió él el libro Torturado por Cristo. Eso hizo el comunismo en Rumanía. Eso hizo aquellos sanguinarios enemigos de Jesús. Pero eso no permitió que él dejara de hablar de Jesús. Eso no permitió que él no dejara de predicar de Jesús. Eso no paró, no lo cayó a él. Él siguió por el mundo hasta el último día de su vida. Ya un hombre de 90 años hablando de Jesús. Qué grande es Dios, ¿verdad? Qué grande es Dios que no puede callar a los cristianos. Qué grande es Dios que usa a los cristianos de una manera u otra para seguir hablando de este misericordioso Dios, generoso Dios, santo de Israel, que tiene la misma oportunidad para todos, para que todos puedan ser salvos. Para que todos puedan venir al conocimiento de la verdad, de la única verdad verdadera. Porque se habla de muchas verdades en el mundo, ¿verdad?
Pero la única verdad verdadera es Jesucristo de Nazaret. Por eso su palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice que la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mis hermanos queridos, por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo dice, esta es la palabra de que predicamos, de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El hermano Richard Brumban dice, yo nunca fui avergonzado en la cárcel. Aunque me desnudaron, me golpearon, me torturaron, me quemaron. Pero yo nunca me sentí avergonzado, porque el ángel de Jehová sostenía mi mano, aún en medio de mi dolor y mi tortura. Y cuando me dejaban tirado, dice él, dentro de la cárcel, el Espíritu Santo le hablaba. Él se podía reír y se podía gozar dentro de su dolor. Él podía cantar y alabar a Dios dentro de su dolor. Él dice, yo nunca me sentí avergonzado. Al contrario, decía él, yo me sentí fortalecido totalmente. Yo me sentí engrandecido porque sabía que por la causa de Cristo yo había sido torturado, había sido golpeado. Y Dios me daba fuerzas cada día para seguir y para hablarle a los demás presos que estaban ahí que no conocían de Cristo. Qué grande es Dios, ¿verdad, mi querido hermano y hermana? Cuando usted pasa una prueba y sale de esa prueba, usted puede hablar de ese grandioso Dios, de ese Dios tan misericordioso, que aunque usted pasó por esa prueba tan dura en su vida, pero puede hablar del amor de Jesús, de la compasión y la misericordia de Jesús. Aunque usted sea un tramposo mentiroso y haya engañado a su esposa o a su esposo, y lo haya engañado y lo haya disimulado, cuando viene ese perdón, verdaderamente usted se siente avergonzado, pide perdón a su compañero y compañera y dice, perdóname de verdad, yo cometí un error, estoy arrepentido, estoy arrepentida, ayúdame a salir de esto, ayúdame a sanar mi corazón y ayúdame a sanar tu corazón, para así juntos poder avanzar y juntos poder seguir adorando y sirviendo al Señor. Nada de esto pasó con Richard Brumban, pero hay tantos hogares y tantas familias que en estos tiempos, en cosas más pequeñas, se ahogan y hacen mucho daño a las familias cristianas. Mis hermanos, tenemos que estar vigilantes de nuestra fe, tenemos que estar vigilantes de nuestra relación con Jesús, porque acuérdese, el enemigo no duerme, el enemigo es más viejo que usted y yo, y el enemigo conoce la Biblia al revés y al derecho. Acuérdese de eso siempre. Caminamos por fe. Sí, caminamos por fe usted y yo, mi hermano. Por eso la palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, en el autor y el consumador de la fe. Solamente puesto los ojos en Jesús, usted y yo podremos caminar, mi querido hermano y hermana. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Promesa tenemos en la palabra del Señor. Dice el hermano Richard Brumban muchas veces, se acordaba de estos pasajes y decía, ¿por qué no hay diferencia entre judío y griego? Y él era judío cristiano. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Cuando él oraba por los rusos, dice, les decía, es el mismo Dios que está en mí, es el Dios que te ama. Porque los rusos presos ahí le pedían, ora por mí, Richard, para que así me pueda morir más rápido los que no eran cristianos. Y él les decía, no, también mi Cristo es un Cristo que ama a los rusos presos ahí. Y dice, oraba y muchos de ellos se salvaban y muchos se morían. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por eso, hermano y hermano, yo lo animo en este día.
cualquiera fuera su circunstancia de prueba en lo que usted está viviendo, agárrese de Jesús verdaderamente. Mírelo solamente a Él. Si usted se encuentra en medio de alguna persecución, agárrese de Jesús con todas sus fuerzas. Porque fuera de Jesús no hay nada, mi querido hermano y hermana, quien quiera que usted sea. No hay nada, mire, no hay nada. No hay nada. No sea como el pueblo de Israel que se quejaba contra Dios y contra Moisés. Imagínense, Dios los sacó de Egipto, de esa esclavitud en que vivían. Los trajo victoriosamente, con riqueza, con joyas, con todo, que Dios permitió que los mismos egipcios le dieran a los judíos. Y encima se quejaban. Dios les daba maná del cielo, agua pura, pan, codornices, y su ropa nunca se envejeció en ellos. Pero sin embargo se quejaban. Extrañaban, dizque las cebollitas, querían volver a Egipto a la esclavitud. Que nunca jamás, hermano querido, hermana querida, trate usted de decir, oh, yo estaba mejor atrás en el mundo porque trabajaba en esta compañía, en aquí y allá. No, mire, escuche bien. Usted sin Cristo estaba perdido. Yo sin Cristo estaba perdido. No busquemos lo de atrás. Dios nos recogió en su misericordia. Porque usted y yo vivíamos en un Egipto perdido, lleno de esclavitud y mentira. Mis hermanos, son tiempos difíciles. Son tiempos muy difíciles en el mundo entero, donde cada día oprimen más y más al cristianismo. Aquí en mismo Estados Unidos, mis hermanos, cada día oprimen más al evangelio. Y nosotros tenemos que estar parados en esta verdad. Parados en esta verdad, mis queridos hermanos, porque no hay otra verdad que haga libre al hombre. No hay, y usted lo sabe. Por eso Jesucristo se atrevió a decirlo en primera persona. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo, si no es solamente a través de mí. Eso dice Jesús. Años atrás, Brezhnev, el secretario de Rusia, cuando murió, este comunista ateo, que hizo mucho daño con su comunismo por el mundo, metió el comunismo en Rumanía y en otras partes del mundo, hizo mucho daño, ateo, perseguidor de todo cristianismo, de toda fe, era terriblemente malo Brezhnev. Pero Brezhnev un día murió. Y cuando estaba muerto, lo estaban velando. Y la guardia de honor, protegiendo su cadáver de este muerto ateo, su esposa de Brezhnev se acercó al féretro. Corrió, pudo tocar su cuerpo y traía una pequeña cruz, la mujer de Brezhnev, y lo puso sobre su pecho de este muerto ateo. No dijo nada, muda se fue. Pero ¿sabe qué dijeron los diarios? Los diarios de Occidente y los que pudieron escribir. Dijeron, la mujer de Brezhnev reconoció que su marido ateo estaba equivocado y reconoció que después de la muerte hay una vida más allá que ella no sabía qué es lo que era. Lo único que sabía era que esta cruz le decía algo a ella. Por eso ella llevó esa cruz y puso sobre el cuerpo de Brezhnev. Y ella reconoció después que su marido estaba equivocado toda su vida. Y cuando se le preguntó mucho tiempo después a ella, ella dijo, mi esposo estaba equivocado. Existe una vida después de esta vida. Sí, mi hermano, y usted lo sabe. Por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo. Porque sabemos que nuestra vida en este mundo es pasajero. Porque sabemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida en el cielo.
porque sabemos que un día nos iremos de este mundo a las manos de Jesús. Sí, mi hermano. Por eso le hablamos a aquel hombre, a aquella mujer, y le decimos: Cristo te ama. Cristo te ama quien quiera que tú seas. Estés envuelto en el pecado que estés envuelto. No hay esperanza para ti fuera de Jesús. Nadie va a poder llenar ese vacío en tu corazón, pecador o pecadora. Solamente lo va a hacer Jesús, porque eso le pertenece a Jesús. Por eso, mis queridos hermanos, dice Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos: salvación y vida eterna. Voy a acabar con esto. Un pastor en su iglesia, en medio de la prédica, se paró y preguntó a su congregación y dijo: hermanos y hermanas, levanten la mano todos aquellos que se quieren ir al cielo. Todos levantaron la mano. Pero hubo un niño que no levantó la mano. Y el pastor, sorprendido porque el niño estaba en la primera fila, y le dice: niño, ¿escuchaste lo que yo dije? El niño dice: sí, pastor. Le dice: mijo, ¿escuchaste lo que yo dije? Que los que se quieren ir al cielo con Jesús, levanten la mano. Y yo dije que cuando el tiempo se acabe de cada cristiano, se irán al cielo. ¿Por qué no levantaste la mano, mijo? Y el niño dice: pastor, pues no levanté la mano por una simple razón. Porque usted dijo, después que se mueran. Y yo estoy vivo, pastor. Yo no estoy muerto. Entonces, ¿por qué voy a levantar la mano si yo estoy vivo? Yo sé que cuando me muera me iré con Jesús. Pero ahora no, pastor. Estoy vivo. Dice el pastor: tremenda lección, ¿verdad? El niño era consciente y sabía, decía el pastor, que la vida que Dios nos ha dado, a pesar de las pruebas y de las circunstancias y de las pruebas, como decía el hermano Richard Brumban, la vida es hermosa. La vida es hermosa, mi querido hermano y hermana, porque usted se puede alegrar, se puede gozar, se puede reír, puede ver la hermosura, la grandeza de sus mismos hijos, de su familia. Usted se alegra y se goza porque la vida es hermosa. Pero un día se acaba y de pronto volamos. Por eso, mi querido hermano y hermana, tenemos que estar preparados. Este niño decía: sí, pastor, yo sé que un día me iré al cielo con Jesús, pero después que yo esté muerto, pastor. La inocencia del niño, ¿verdad? Mis queridos hermanos, tenemos que estar preparados, porque un día volamos. Un día nos vamos de este mundo. Un día. No importa cuán joven sea usted. No importa. No importa cuán joven sea usted. No importa en la circunstancia que usted se encuentre. Todos sabemos dónde hemos nacido. Pero no sabemos dónde entregaremos el cuerpo. Qué duro, ¿verdad? Todos sabemos dónde hemos nacido. Pero no sabemos dónde entregaremos el cuerpo. ¿Sabe el salmón, el pescado, el salmón? Ellos nacen en un determinado lugar y ellos vuelven a morir al mismo lugar. Dan la última, dejan los últimos huevos, regresan al mismo lugar y mueren. Eso es el salmón. Pero nosotros no sabemos, mi hermano. No sabemos dónde dejaremos el último aliento de vida. Lo que tenemos que estar seguros y muy seguros es que cuando ese último aliento de vida lo dé usted y yo, sea en las manos de Jesús. Sea en las manos de Jesús, mi hermano. Sea en las manos de Jesús. No importa lo que pase, pero sea en las manos de Jesús. Porque es su tiempo, será en su tiempo. Será en el apoyo de Dios. No antes ni no después. Porque usted ve accidentes terribles. Gente que ha tenido, mire, terribles accidentes. Que han destrozado su cuerpo y los han como remendado y arreglado. Y no se han muerto. Y aún viven. Yo conozco uno de ellos, un amigo mío. Pero está vivo.
Y hay otros, se quedaron durmiendo en la cama, se tropezaron en una escalera y se fueron de este mundo y no están más. Mis hermanos, la vida es muy frágil y tenemos que estar preparados, como decía el hermano Richard Brumben en su mensaje que dio en nuestra iglesia. Hay que estar preparados y hay que hablar de este Jesús que es bueno, que es misericordioso, que donde Él permita que el cristiano llegue, Él va a estar con nosotros. Él no nos va a dejar. Conocemos, la Biblia lo dice, Pablo estaba preso muchas veces con Silas, pero el Señor estaba en medio de ellos. Mire usted que lo ponían en el cepo, amarrado, que no podían ni sentarse ni pararse bien. Y ahí estaban en el cepo, Pablo y Silas, con cadenas. Mire, no podían sentarse bien ni pararse bien. Qué tortura, ¿verdad? Para ellos el calambre era nada. Y ahí estaban, ahí comían y ahí hacían sus necesidades. Qué terrible, ¿verdad? Qué duro para un hijo de Dios. Pero así era torturado Pablo y Silas. Pero sin embargo, Pablo y Silas nunca dejaron de alabar a Dios. Nunca. Conocemos por la historia y tantas historias que cuenta la palabra del Señor. El testimonio de Pablo. Uno de ellos, cuando estaban alabando las cárceles, se rompieron las cadenas y las puertas se abrieron. Y hasta el carcelero se convirtió. Como decía el hermano Richard Brumban, estando yo en la oscuridad terrible que no veía nada, pero sin embargo los presos agonizantes me pedían, Richard, ora por mí para poder morir ya, porque no aguanto este dolor. Ora por mí para yo poder morir ya, porque ya no quiero ir mañana a la tortura, porque era día tras día tras día. Y los presos decían, no, Richard, yo ya no puedo más. No puedo más. Ora para que esta noche me muera. Dice, él oraba y muchos esa noche se iban, otros no. Dice, era cruel y era terrible. Pero el hermano Richard decía, pero en medio de esa crueldad sanguinaria que vivíamos, el Señor siempre estuvo a mi lado. El ángel de Jehová siempre estuvo ahí cuidando de mí todas las noches. Qué grande es el Señor, ¿verdad? Mi querido hermano, ese mismo Dios, ese mismo Cristo que dio su vida por usted y por mí, ese mismo Cristo que derramó hasta la última gota de su sangre por usted y por mí, es quien lo cuida, lo guarda, envió al Espíritu Santo para guiarlo, para protegerlo, para consolarlo, para hacerlo caminar por el camino que usted debe caminar, que usted debe andar. Mi querido hermano, Jesucristo lo ama de una manera especial. Sí, todos sabemos eso, ¿verdad? Pero lo ama de una manera especial, porque usted es especial para Jesús. Sí, usted es su hija, usted es su preciosa hija. Él lo ama a usted, es su precioso hijo. Usted lo ama a Jesús, como dice, pero el Señor lo ama de una manera sobrenatural, porque Él dio su vida por usted. Él lo ha comprado a un precio muy caro. Derramó hasta la última gota de su sangre. Mire, hermano, hermana, usted ama a sus hijos. Y usted muchas veces se enoja tanto porque un hijo se cayó, se golpeó por culpa del papá o la mamá o por lo que fuere, ¿verdad? Le duele, ¿verdad? Es su hijo. ¿Cuánto más Jesús? ¿Le duele lo que a usted le pase? Sí. Le duele cuando usted duda. A Jesús le duele cuando usted duda, tiene miedo. Porque Él es su Padre, Él es su todo, Él es su dueño. A Jesús le duele cuando usted, hermano y hermana, es atacada por pensamientos negativos, por pensamientos de pecado. A Jesús le duele eso. Porque Él es su Padre, Él sabe. Y Él no quiere que usted caiga. Porque lo ha rescatado ya. Él lo tiene ya escrito su nombre
en el libro de la vida. Jesucristo mismo ha escrito ese nombre suyo. Y usted tiene un seguro de vida real, mi querido hermano y hermana. Un seguro verdadero de vida. No lo que venden las aseguradoras en este mundo, no. Un seguro de vida. Y Jesús, Él no desea que usted pierda ese seguro de vida. Todo lo que Él desea es que usted lo siga. Que usted cada día busque su rostro. El hermano Richard Brumban decía que cuando se levantaba en algunos momentos de la madrugada, no sabía si era de día o era de noche, porque era en unos sótanos tan oscuros, pero él más o menos se imaginaba. Y dice, se tocaba y decía, Señor, todavía estoy aquí, no estoy en el cielo, porque en el cielo yo no estaré con estas heridas, en el cielo no estaré torturado. En el cielo solamente estaré alabando y glorificando tu nombre. Mi hermano, mi hermana, un día usted y yo estaremos en la presencia del Señor. Un día estaremos alabando y glorificando el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí usted cantará y alabará al Señor, glorificará su nombre y podrá encontrarse con Pablo, con Silas, con el hermano Richard Brumban, con David Wilkerson, con G. Ávila, con tantos líderes, hombres de Dios. Y usted tendrá tiempo para preguntar, no lo sé, no estuve en el cielo, no lo sé. Pero la palabra de Dios dice, y por fe lo creemos, que un día estaremos con Él. Vamos ahora. Padre amado, muchísimas gracias en esta noche, por esta oportunidad bendita, por esta santa oportunidad que tú me has dado en este día para compartir tu palabra. Es un privilegio, Señor. Y a ti sea toda gloria y honra por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Bendice a mi hermano Nelson, a su esposa, a sus hijos. Bendice el ministerio de mi hermano Nelson. Bendice a cada hermano y cada hermana, cada líder de esta organización, Señor. Y bendice a cada miembro, Señor. Por favor, Jesús. Yo abro la ventana de los cielos para que se derrame bendición hasta que sobreabunde en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Bendice a mi hermana Celinda donde esté. Bendícela, Señor. Bendice su familia, su descendencia. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Santo de Israel, por esta oportunidad. Padre amado, toda la gloria y la honra solamente sea a ti. Al único grande y poderoso Dios, al generoso, al santo, al todopoderoso, mi Jesús, mi Señor, mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. A Él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Dios lo bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén.